Irán está furioso con Trump. El día del ataque israelí, Trump afirmó que Estados Unidos busca resolver diplomáticamente el problema nuclear. Pero sorprendentemente, horas después de esa declaración, Israel eliminó a la mitad del liderazgo y muchas instalaciones nucleares de Irán. Los líderes iraníes restantes sienten que la administración de Trump los engañó. Tampoco ayuda que Trump ya esté provocando a Irán solo horas después de los ataques. Tuiteó diciendo que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán continuarán a pesar de que muchas personas en el liderazgo no regresarán, refiriéndose a los líderes que fueron eliminados en la operación israelí. Pero ves, el odio entre Trump e Irán no es nada nuevo. De hecho, apenas el año pasado, Irán intentó asesinar a Trump durante las elecciones. Irán realmente no quería que Trump volviera a ser presidente, y todo es por esto. Anoche, bajo mi dirección, el ejército de los Estados Unidos ejecutó con éxito un ataque de precisión impecable que mató al terrorista número 1 en cualquier parte del mundo, Qasem Soleimani. Soleimani estaba planeando ataques inminentes y siniestros contra diplomáticos y personal militar estadounidense, pero lo atrapamos en el acto y lo eliminamos. Era justo después de la 1 de la mañana, hora local, un momento en el que la mayoría de las personas estaban durmiendo. Un avión de Siria, Chumwings Airlines, aterrizó en la pista. La puerta se abrió y salió Qasem Soleimani, uno de los líderes militares más poderosos de Irán. Vestía sus habituales ropas oscuras mezclándose con la noche. Lo esperaba Abu Mahdi al-Muhandis, un líder paramilitar iraquí. Se saludaron y después de un rápido intercambio, subieron a un convoy de 2 vehículos que los esperaban, listos para llevarlos a la zona verde. 3 drones Reaper estadounidenses equipados con misiles Hellfire observaban desde el cielo. Sin que la gente abajo lo supiera, estos drones los observaban en silencio. Los drones seguían cada movimiento de los vehículos que se alejaban del aeropuerto. El convoy solo había estado en la carretera unos minutos cuando ocurrió lo impensable. Con precisión milimétrica, se lanzaron 3 misiles Hellfire desde los drones. Como te imaginarás, los autos no tuvieron oportunidad. Fueron golpeados uno tras otro, estallando en una bola de fuego. Las llamas iluminaron el cielo nocturno y los vehículos quedaron reducidos a metal retorcido. En un instante, las vidas de Soleimani, al-Muhandis y varios otros se extinguieron. Este preciso ataque de Estados Unidos envió ondas de choque en todo el mundo. Fue un hito polémico y trascendental en la historia moderna. También marcó el inicio de una relación hostil entre Estados Unidos e Irán y una escena inestable en el Medio Oriente. Desde entonces, se han realizado múltiples intentos de asesinato contra Trump, ya que Irán busca vengar a su general caído. De hecho, Irán mantiene una recompensa por la cabeza de Trump hasta el presente. ¿Qué motivó este osado asesinato en territorio extranjero? Además, ¿qué tan grande era la amenaza del general Qasem Soleimani para los intereses de Estados Unidos? Bueno, respondamos a esas preguntas y más en este video, mientras nos adentramos en cómo y por qué Trump mató al general más importante de Irán. Para entender la importancia del asesinato de Qasem Soleimani, debemos examinar quién era él. Soleimani era una figura clave en la estrategia militar y las operaciones extranjeras de Irán, no solo un líder militar más. Nacido el 11 de marzo de 1957, en Kanadi Malik, una pequeña aldea en la provincia sureste de Kerman, Irán, Qasem Soleimani creció en un entorno humilde. Pasó gran parte de su infancia ayudando a su familia en la granja. Enfrentó muchas adversidades en su juventud. Su educación terminó tras la primaria por falta de dinero. Cuando tenía solo 13 años, Soleimani dejó su aldea y se mudó a la ciudad de Kerman. Aquí, trabajó en varios empleos extraños, incluyendo como obrero de la construcción para ayudar a pagar la deuda de su padre. En 1979, la Revolución Islámica cambió drásticamente el panorama político de Irán. Actualmente, el algoritmo de YouTube tiende a restringir videos polémicos. Por favor, ayúdanos presionando me gusta y suscribiéndote, nos ayuda mucho. El derrocamiento del Shah y el surgimiento de la República Islámica abrieron puertas para jóvenes ambiciosos como Soleimani. Fue en este periodo de transformación que Soleimani se unió al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, o Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Ruhollah Khomeini fundó este fuerte grupo militar para defender los ideales de la revolución y mantener el orden en casa. Soleimani ascendió rápidamente en las filas del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, especialmente durante la guerra Irán-Irak. Esta guerra comenzó en 1980, cuando Irak, bajo el liderazgo de Saddam Hussein, invadió Irán. La guerra fue un momento decisivo para Soleimani, donde demostró sus habilidades de liderazgo y brillantez estratégica en el campo de batalla.
Soleimani, como joven oficial, lideró a sus hombres con valentía y riesgos calculados, ganándose respeto y reconocimiento. Su reputación creció y ascendió para convertirse en comandante de la 41ª División Serala. Esta unidad fue clave en varias operaciones críticas durante la guerra. Aunque el brutal conflicto de 8 años causó grandes pérdidas y destrucción para ambos lados, ayudó a consolidar el papel de Soleimani en la cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y sentó las bases para su futuro ascenso. Tras el fin de la guerra Irán-Irak en 1988, Soleimani siguió avanzando en su carrera dentro del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. A finales de los 1990, fue nombrado para liderar la Fuerza Quds, la unidad de élite de la cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, responsable de las operaciones extraterritoriales. La Fuerza Quds realiza operaciones especiales, recopila inteligencia y apoya a grupos proxy aliados a los intereses de Irán en el Medio Oriente. Bajo el liderazgo de Soleimani, la Fuerza Quds aumentó mucho su influencia y se convirtió en una herramienta clave para la política exterior de Irán. Muchas mujeres y niños entre esos monstruos están esperando que los rescates. Has recorrido un largo camino y logrado muchas victorias con la ayuda de Dios. El papel de Soleimani en la Fuerza Quds lo convirtió en una de las figuras más influyentes en Medio Oriente. En Irak, tuvo un rol crucial en moldear el panorama después de la invasión de 2003. Mientras la coalición liderada por Estados Unidos derrocaba a Saddam Hussein, Irán buscaba afirmar su influencia en la región. Soleimani forjó vínculos con diversas milicias y líderes chiitas, brindándoles entrenamiento, financiamiento y armas. Desempeñó un papel clave en la formación del nuevo gobierno iraquí y en mantener cierta influencia iraní sobre él. Para entonces, su fama se había propagado rápidamente. En Siria, Soleimani fue un firme partidario del expresidente Bashar al-Assad durante la Guerra Civil Siria, que comenzó en 2011. Cuando el conflicto amenazó el régimen de Assad, Soleimani organizó el despliegue de fuerzas iraníes y milicias aliadas, incluyendo combatientes de Hezbollah de Líbano, para apoyar al gobierno sirio. Su planificación y apoyo fueron clave para cambiar la dirección de la guerra a favor de Assad. Esto permitió al régimen recapturar territorios clave y mantener el poder. Fue esencialmente un salvavidas para Bashar. La influencia de Soleimani incluso se extendió a Líbano, donde tenía lazos de larga data con Hezbollah, el grupo militante chiita y partido político. Desde su creación a principios de los años 80, Hezbollah ha sido un aliado vital para Irán. Fue una fuerza representativa contra Israel y un medio para proyectar el poder de Irán en la región. Los lazos de Soleimani con los líderes de Hezbollah proporcionaron apoyo constante con armas, entrenamiento y dinero. Esto fortaleció las habilidades del grupo, convirtiéndolo en un actor clave en la política libanesa y aumentando su lealtad hacia Soleimani. Pero no fueron los únicos rebeldes a los que Soleimani empoderó. En Yemen, la Fuerza Quds dirigida por Soleimani apoyó a los rebeldes Houthis. Los rebeldes lucharon una guerra civil contra el gobierno yemení. Se opusieron a una coalición liderada por Arabia Saudita, el amargo rival de Irán. Soleimani dio armas y entrenamiento a los hutíes. Quería aumentar la influencia de Irán en la península arábiga. Esto también buscaba retar a Arabia Saudita. El conflicto en Yemen se convirtió en un nuevo escenario para poner a prueba la estrategia y habilidades de Soleimani. Como se esperaba, Soleimani se destacó y su reputación como estratega militar creció a lo largo de su carrera. Era conocido por su enfoque práctico, visitando las líneas de frente y coordinando las operaciones personalmente. Forjó alianzas con diversos grupos, desde actores estatales hasta milicias no estatales. Esto evidenció su profunda comprensión de la dinámica regional y las estructuras de poder. Sus operaciones clave incluyeron apoyar a Hezbollah en la guerra del Líbano de 2006 contra Israel, intervenir en Siria para respaldar a Assad y maniobrar en Irak para contrarrestar la influencia de los Estados Unidos y grupos extremistas sunitas como Estado Islámico de Irak y Siria. Lo loco es que el impacto de Soleimani no fue solo en operaciones militares. Como mencioné, él no solo fue un líder militar, sino que también contribuyó a moldear las estrategias políticas y diplomáticas de Irán. Su cercana relación con el líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, y su rol en las decisiones de alto nivel demostraron su relevancia en el establecimiento iraní. Soleimani manejó hábilmente la política regional de Irán, convirtiéndose en una figura clave gracias a su perspicacia estratégica. A pesar de ser bien conocido y querido, Soleimani mantuvo un perfil bajo durante años, evitando el centro de atención y la atención pública. Fue solo en la última parte de su carrera que su nombre y rostro se hicieron más reconocidos tanto dentro de Irán como internacionalmente.
Su estatus legendario entre sus seguidores y el miedo que inspiró en sus enemigos mostraron la dualidad de su legado. Para sus hombres, él era más que un líder, era un símbolo, y Estados Unidos lo sabía. ¿En qué punto Qasem Soleimani entró en conflicto con Estados Unidos para que tomaran medidas tan despiadadas contra él? Todo comenzó cuando Donald Trump llegó al poder y tomó una decisión ejecutiva. En 2018, los Estados Unidos hicieron un movimiento significativo al retirarse del Plan de Acción Integral Conjunto, o Plan de Acción Integral Conjunto, comúnmente conocido como el Acuerdo Nuclear de Irán. Este acuerdo, hecho en 2015, buscaba limitar el trabajo nuclear de Irán. A cambio, se levantarían las sanciones económicas permitiendo que Irán prospere. No obstante, el presidente Donald Trump criticó el acuerdo, calificándolo como una de las transacciones más desfavorables y unilaterales para Estados Unidos. También hemos consultado con nuestros amigos de todo el Medio Oriente. Estamos unificados en nuestra comprensión de la amenaza y en nuestra convicción de que Irán nunca debe adquirir un arma nuclear. Después de estas consultas está claro para mí que no podemos prevenir una bomba nuclear iraní. El 8 de mayo de 2018, Trump anunció la retirada de Estados Unidos del Plan de Acción Integral Conjunto. Citó preocupaciones de que el acuerdo no prevenía adecuadamente que Irán desarrollara armas nucleares. También mencionó que no abordaba el programa de misiles balísticos de Irán y su apoyo a grupos militantes en la región. Tras la retirada, Estados Unidos restableció severas sanciones contra Irán. Las sanciones afectaban sectores clave de su economía, como energía, envío y finanzas. Las sanciones buscaban presionar a Irán para frenar sus ambiciones nucleares y actividades desestabilizadoras en el Medio Oriente. La reimposición de sanciones tuvo un impacto severo en la economía de Irán, lo que llevó a una reducción significativa en sus exportaciones de petróleo y causó una amplia dificultad económica para el pueblo iraní. El impacto fue casi inmediato. Como resultado de las sanciones, el Producto Interno Bruto de Irán se contrajo un 4.8% en 2018. Este gráfico ilustra con precisión el impacto instantáneo de las sanciones. La tasa de desempleo y el costo de vida se dispararon en Irán. La vida se tornó paulatinamente insufrible para el ciudadano común. Las tensiones entre los Estados Unidos e Irán se intensificaron aún más en 2019, con una serie de ataques y represalias. En mayo y junio de ese año, varios petroleros fueron atacados en el Golfo de Omán, una vía fluvial estratégica para el transporte mundial de petróleo. Los Estados Unidos culpó a Irán por estos ataques, acusándolo de usar minas limpet para dañar los buques. Irán negó las acusaciones, pero los incidentes aumentaron los temores de un conflicto más amplio en la región. El 20 de junio de 2019, la situación cambió drásticamente cuando Irán derribó un dron de vigilancia estadounidense sobre el estrecho de Hormuz. Irán afirmó que el dron violó su espacio aéreo, mientras Estados Unidos insistió en que volaba en espacio aéreo internacional. El derribo del dron llevó a los dos países al borde de la confrontación militar. El presidente Trump inicialmente ordenó un ataque en represalia contra objetivos iraníes, pero lo canceló en el último minuto, citando preocupaciones sobre la posible pérdida de vidas. No obstante, era evidente que la situación alcanzaba un punto crítico. El ciclo de ataques y represalias continuó hasta finales de 2019. El 27 de diciembre, un ataque con cohetes a la base aérea K-1 en Kirkuk, Irak, mató a un contratista civil estadounidense e hirió a varios estadounidenses e iraquíes. Este fue un punto de quiebre. Estados Unidos atribuyó el ataque a Kataib Hezbollah, una milicia respaldada por Irán que opera en Irak. En respuesta, los Estados Unidos lanzaron ataques aéreos contra Kataib Hezbollah en Irak y Siria el 29 de diciembre, matando al menos a 25 milicianos y dejando numerosos heridos. Los ataques aéreos estadounidenses provocaron una fuerte reacción de las milicias pro-iraníes y sus partidarios. El 31 de diciembre, miles de manifestantes, incluyendo miembros de Kataib Hezbollah, asaltaron la embajada estadounidense en Bagdad. Violentaron el perímetro exterior, provocaron incendios y vandalizaron propiedades, pero no entraron al principal complejo de la embajada. El asedio duró 2 días, con los marines de los Estados Unidos y las fuerzas iraquíes dispersando finalmente a los manifestantes. Los Estados Unidos culparon a Irán por planificar el ataque, empeorando aún más las ya altas tensiones entre los dos países. Estos sucesos fueron el preludio de la dramática escalada que ocurriría a inicios de 2020. Estados Unidos e Irán estaban atrapados en un peligroso ciclo de ojo por ojo, con cada lado respondiendo a las acciones del otro con fuerza creciente. Los Estados Unidos, enfurecidos por la muerte y heridas de sus contratistas y tropas, decidieron dar un ejemplo.
La única forma de romper el ciclo de ojo por ojo era detener la rueda. Para lograrlo, se enfocaron en el general Qasem Soleimani. Este era el hombre con la clave del poder militar de Irán y el hombre que consideraban responsable de la escalada militar que estaba ocurriendo. Estados Unidos decidió tomar una acción preventiva. En la noche del 3 de enero de 2020, Qasem Soleimani, el comandante de la Fuerza Quds de Irán, llegó al aeropuerto internacional de Bagdad. Acababa de volar desde Damasco, Siria, en un vuelo de Chemwings. Al bajar del avión y pisar la pista, fue recibido por Abu Mahdi al-Muhandis, el subdirector de las Fuerzas de Movilización Popular de Irak y un aliado cercano. Los dos hombres, junto con su séquito, se subieron a un convoy de vehículos que esperaba para llevarlos a la zona verde en Bagdad. Lo que desconocían era que un dron de Estados Unidos los seguía desde el aire, monitoreando sus movimientos. El convoy apenas había salido del aeropuerto cuando el dron lanzó varios misiles, golpeando los vehículos y matando a todos los que estaban dentro. Soleimani y al-Muhandis estaban entre las víctimas, sus cuerpos irreconocibles debido a la explosión. El ataque fue rápido y preciso, no dejando ninguna oportunidad de escape. El gobierno estadounidense asumió la total responsabilidad por el ataque, sin esconderse. Justificó el ataque alegando que Soleimani planeaba ataques inminentes contra diplomáticos y militares estadounidenses en la región. El presidente Donald Trump y su administración argumentaron que eliminar a Soleimani era necesario para proteger los intereses estadounidenses y evitar una mayor escalada. Describieron a Soleimani como un cerebro terrorista responsable de la muerte de cientos de miembros del servicio estadounidense y de la coalición, y creían que su eliminación disuadiría futuras agresiones iraníes. El mundo estaba conmocionado por un asesinato en el extranjero. Esta tragedia desató intensos debates legales y éticos, particularmente en cuanto a su legalidad bajo el derecho internacional. El ataque, llevado a cabo por un dron estadounidense, planteó preguntas sobre si cumplía con los principios del derecho internacional, específicamente el jus ad bellum y el jus in bello. El jus ad bellum rige el uso de la fuerza entre estados, mientras que el jus in bello o derecho humanitario internacional regula la conducta de las hostilidades. Bajo el jus ad bellum, el derecho a la guerra, el uso de la fuerza generalmente está prohibido salvo autorización del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas o en autodefensa contra un ataque armado. El gobierno de Estados Unidos afirmó que el ataque a Soleimani fue en autodefensa, alegando que él planeaba ataques inminentes contra personal e intereses estadounidenses. Sin embargo, los críticos cuestionaron la validez de esta afirmación, argumentando que la evidencia de una amenaza inminente era insuficiente y que el ataque no cumplía con los criterios de autodefensa internacional. Agnes Callamard, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, investigó la legalidad del ataque. En su informe, Callamard concluyó que Estados Unidos no proporcionó pruebas suficientes para justificar el ataque como autodefensa. Argumentó que el asesinato de Soleimani era ilegal y constituía una violación del derecho internacional. Los hallazgos de Callamard reflejaron la necesidad de mayor transparencia y responsabilidad en el uso de drones armados, y pidieron regulaciones más estrictas para prevenir incidentes similares a futuro. Además de los debates legales internacionales, el asesinato de Soleimani también planteó importantes preguntas bajo la ley doméstica de Estados Unidos. La Resolución de Poderes de Guerra de 1973 buscaba restringir el poder del presidente para iniciar acciones militares sin la aprobación del Congreso. La resolución exige que el presidente consulte con el Congreso antes de involucrar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en hostilidades y ordena el retiro de las tropas en un plazo de 60 a 90 días, a menos que el Congreso autorice su uso continuo. Bueno, Adrian Pelosi está comenzando esta conferencia hablando sobre el orden del día que tenemos ante nosotros hoy en el piso de la Cámara, que es el debate y la votación sobre esta resolución de poderes de guerra. Esta es una resolución democrática que Pelosi presentó en respuesta a lo que ella llamó y repitió estos comentarios justo ahora de nuevo, lo que ella llama las acciones desproporcionadas y provocativas del presidente Trump cuando ordenó el ataque con drones que mató a Soleimani. Ahora, esta resolución busca poner fin a las hostilidades militares de los Estados Unidos hacia Irán en 30 días a menos que Trump regrese al Congreso y reciba la aprobación del Congreso. La decisión de la administración Trump de atacar sin consultar al Congreso generó un acalorado debate sobre si la acción requería aprobación del Congreso al ser un acto de guerra. Los defensores del ataque sostuvieron que el presidente tiene la potestad de actuar en defensa propia y proteger vidas estadounidenses según el artículo 2 constitucional.
sostuvieron que el ataque fue una respuesta necesaria y proporcional a una amenaza inminente y no requería la autorización del Congreso. No obstante, los opositores sostuvieron que el ataque significaba una escalada considerable en las hostilidades con Irán y debió estar sujeto al control del Congreso. Afirmaron que la resolución de poderes de guerra fue creada para evitar acciones militares unilaterales del Ejecutivo y asegurar que las decisiones de usar la fuerza se tomen con el juicio colectivo del Congreso y el presidente. Los críticos también expresaron preocupaciones sobre una posible escalada y el riesgo de involucrar a Estados Unidos en un conflicto más amplio con Irán. Incluso entre la comunidad internacional, la reacción al asesinato de Soleimani fue mixta. Aliados de los Estados Unidos como Israel y Arabia Saudita expresaron su apoyo al ataque, considerándolo una acción necesaria para frenar la influencia iraní y proteger la estabilidad regional. Sin embargo, muchos otros países, incluyendo aliados europeos, fueron más cautelosos en sus respuestas. Reconocieron el papel de Soleimani en la desestabilización de la región, pero también expresaron preocupación por la posibilidad de una mayor escalada y la legalidad del ataque bajo el derecho internacional. Enemigos de los Estados Unidos como Rusia y China condenaron el asesinato, calificándolo de violación de la soberanía de Irak y un uso ilegal de la fuerza. Advirtieron que el ataque podría llevar a una peligrosa escalada de tensiones en Medio Oriente e instaron a ambas partes a ejercer moderación. De vuelta en Irán, era un caos puro. La reacción de Irán al asesinato fue inmediata y feroz. El líder supremo Ayatollah Ali Khamenei declaró 3 días de luto y juró tomar una dura venganza contra los Estados Unidos. El líder supremo incluso lloró abiertamente, una profunda desviación de su habitual pose reservada. Esto indicó la naturaleza personal de las leyes de Soleimani. El entonces presidente iraní, Hassan Rouhani, también prometió vengar el asesinato de su general superior. El entonces ministro de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, condenó el ataque como terrorismo de Estado y una peligrosa escalada, advirtiendo graves consecuencias para la región. Hasta el público general alzó su voz. El asesinato de Qasem Soleimani desencadenó una ola de protestas en todo Irán. Millones salieron a las calles, lamentando la muerte de su general superior y exigiendo venganza contra Estados Unidos. Mira esta escena filmada desde un helicóptero. El ambiente estaba cargado de ira y dolor, ya que Soleimani era visto como un héroe nacional que había jugado un papel crucial en la defensa de los intereses de Irán en la región. Era una figura idolatrada que personificaba el poder letal de Irán ante la abrumadora presión estadounidense. El asesinato esencialmente lo convirtió en un mártir para la gente. En respuesta al asesinato de Soleimani, Irán lanzó un ataque con misiles a las bases estadounidenses en Irak el 8 de enero de 2020. La misión, llamada Mártir Soleimani, involucró el lanzamiento de más de una docena de misiles balísticos en la base aérea Al-Assad y otra base en Erbil. El ataque fue un claro mensaje de represalia, destinado a demostrar la capacidad de Irán para contraatacar a las fuerzas de los Estados Unidos en la región. Los misiles causaron un daño significativo a las bases, destruyendo infraestructura y equipo. Aunque no hubo reportes inmediatos de muertes, más de 100 miembros del servicio de Estados Unidos fueron posteriormente diagnosticados con lesiones cerebrales traumáticas debido a las explosiones. Pero los misiles no bastaron. Pronto, el legislador iraní Ahmad Hamza tomó una acción audaz. El 21 de enero de 2020, anunció una recompensa de $3 millones por la cabeza del presidente Donald Trump, Hamza hizo esta declaración durante una sesión del Parlamento de Irán. Esto mostró claramente cuán altas estaban las emociones en Irán. Soleimani era una figura profundamente reverenciada allí, y su muerte tuvo un gran impacto en el país. Además de esto, el funeral de Soleimani, que se había transmitido por televisión, vio a un elogista no identificado sugiriendo un plan aún más ambicioso. Propuso que los 80 millones de habitantes de Irán contribuyan cada uno con $1 para recaudar un total de 80 millones como recompensa por el asesinato de Trump. Esta propuesta fue recibida con mucho apoyo por parte de la multitud, reflejando la ira y el deseo de retribución que muchos iraníes sentían. Sin embargo, es importante destacar que esta idea no contó con el respaldo oficial del gobierno iraní. Estos anuncios fueron solo una parte de la ola más amplia de ira y llamados a la venganza que arrasó Irán tras la muerte de Soleimani. El país estaba en un estado de luto e indignación, y estas recompensas resaltaron la profundidad del odio hacia Trump y los Estados Unidos. Hasta el día de hoy, esta animosidad no ha desaparecido. Solo para explicar cuán sólido sigue siendo este odio, hagamos un rápido desvío de nuestra línea de tiempo y saltemos a 2024. El año pasado, hubo múltiples intentos de atentar contra Trump.
En julio de 2024, durante un mitin de campaña en Butler, Pensilvania, Trump fue disparado en la oreja por un francotirador. Thomas Crooks, el agresor, fue abatido por agentes del servicio secreto en el lugar. Aunque sus relaciones con Irán eran cuestionables, este próximo intento de asesinato fue mucho más claro. Solo 2 meses después, en septiembre de 2024, se hizo otro intento de asesinato contra Trump en su club de golf en West Palm Beach, Florida. Ryan Ruth, el sospechoso, fue hallado con varios celulares y apps extranjeras, levantando sospechas de participación internacional. Estos intentos intensificaron la atmósfera ya tensa, con Trump exigiendo una divulgación completa del servicio secreto sobre los incidentes. Quizás el intento más descarado y claro también fue en 2024, cuando Irán contrató a un agente para asesinar a Trump. Esta tarea de alto riesgo fue dada a Farhad Shakiri, un ciudadano afgano que había emigrado a los Estados Unidos cuando era niño. Shakiri no era solo cualquier operativo. Se creía que trabajaba para la Guardia Revolucionaria de Irán, una rama de élite conocida por sus operaciones encubiertas. Su misión era clara: asesinar a Trump en un plazo de 7 días. Si no lo lograba, debía esperar hasta después de las elecciones presidenciales de 2024, asumiendo que Trump podría perder y ser un blanco más fácil. Como todos sabemos, Shakiri tenía una red de criminales experimentados, expertos en vigilancia y asesinatos a sueldo. Estas personas tenían conexiones en varios países y eran expertos en evadir a las fuerzas del orden. La trama era compleja y requería una planificación detallada. Shakiri y su equipo realizaron una vigilancia extensa sobre Trump, estudiando sus movimientos y la seguridad a su alrededor. Acechaban vulnerabilidades para explotar. El tiempo se agotaba. Con solo 7 días para acercarse a Trump y ejecutar el plan, la presión era inmensa. Cada momento era una carrera contra el tiempo. Debían actuar con rapidez, pero también requerían un plan infalible. Lamentablemente para ellos, las autoridades estadounidenses no estaban inactivas. Los agentes federales y las agencias de inteligencia estaban en alerta máxima, monitoreando cada amenaza potencial de Irán. Estaban especialmente vigilantes desde la muerte de Soleimani y eran muy cautelosos con cualquier amenaza a Trump. Mediante inteligencia, vigilancia y acción rápida, descubrieron y frustraron el complot antes de su ejecución. Los detalles de cómo se detuvo el plan de asesinato siguen siendo algo misteriosos, pero claramente fue un esfuerzo coordinado que involucró a varias agencias. Probablemente utilizaron una combinación de inteligencia humana, como informantes y agentes encubiertos, y vigilancia técnica, como escuchas telefónicas y monitoreo electrónico, para rastrear a Shakiri y sus asociados. En el momento oportuno, intervinieron para neutralizar la amenaza, previniendo un posible desastre. Las autoridades de Estados Unidos también siguieron la pista a la red de asociados de Shakiri, incluyendo su relación con Carlisle Rivera y Jonathan Lowenholt en Nueva York. Estos individuos estaban proporcionando apoyo logístico y ayudando en la vigilancia de Trump. Tras identificar el complot, las autoridades de Estados Unidos arrestaron a Rivera y Lowenholt en noviembre de 2024. Sus arrestos fueron una victoria significativa, interrumpiendo el complot de asesinato y eliminando a los actores clave de la operación. Sin embargo, a pesar de estos arrestos, Shakiri logró escapar de la captura. Las autoridades no pudieron encontrarlo en ese momento, y se cree que huyó a Irán, buscando refugio y protección de la misma organización que dirigió su misión. Esto demuestra la persistente determinación de Irán en buscar venganza, incluso años después. Ok, volvamos a nuestra línea de tiempo en 2019. Trump no se inmutó por los misiles iraníes en las bases estadounidenses. Incluso tuiteó esto, como si quisiera burlarse de Irán. El presidente Trump continuará hablando sobre la necesidad de moderación y desescalada. Trump subrayó que Estados Unidos no quiere guerra con Irán, pero hará lo necesario para proteger sus intereses y aliados. El asesinato de Soleimani y los eventos que siguieron mostraron la naturaleza frágil del panorama geopolítico en el Medio Oriente. Tanto los Estados Unidos como Irán enfrentaron mucha presión para evitar una guerra a gran escala, la cual tendría consecuencias devastadoras para la región y más allá. Los esfuerzos diplomáticos y la comunicación abierta fueron cruciales para manejar la crisis y evitar una mayor escalada. Posiblemente, Estados Unidos no había previsto totalmente las profundas repercusiones que surgieron en Medio Oriente y más allá. En Irán, el legado de Soleimani se volvió un punto clave de unidad y orgullo nacional. Pese a las divisiones internas del país, su muerte unió a diversas facciones, desde reformistas hasta radicales. Todos compartían duelo e indignación. Soleimani era considerado un héroe nacional que defendió los intereses de Irán y combatió a sus enemigos. Su asesinato provocó un aumento de los sentimientos nacionalistas,
con muchos iraníes unidos en torno a la bandera y expresando desafío contra las amenazas externas. La unificación de diferentes facciones fue un evento temporal pero significativo, que mostró la importancia simbólica de Soleimani en la sociedad iraní. Sin embargo, también facilitó el crecimiento de la influencia de los radicales en la política iraní. El sentimiento de victimización y el llamado a la venganza fortalecieron a los elementos radicales que abogaban por una postura más agresiva contra los Estados Unidos y sus aliados. Este cambio tuvo implicaciones a largo plazo para las políticas domésticas y exteriores de Irán. Redució las posibilidades de diplomacia e incrementó la probabilidad de guerra y terror. En Irak, el asesinato de Soleimani tuvo un impacto igualmente profundo. El Parlamento iraquí aprobó una resolución exigiendo la retirada de todas las tropas extranjeras del país, reflejando el creciente sentimiento anti-estadounidense entre los líderes políticos y el público iraquí. La presencia de tropas extranjeras había sido un problema en Irak durante mucho tiempo, y el asesinato de Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis agravó estos sentimientos. Muchos iraquíes vieron el ataque como una violación de su soberanía y una escalada inaceptable de la intervención extranjera en su país. Las milicias respaldadas por Irán vieron la resolución del Parlamento como una oportunidad para impulsar su propia agenda. Comenzaron a mostrar su poder presionando al gobierno iraquí para que cumpliera con la resolución. Esto obligó al gobierno iraquí a tomar una decisión difícil, aliarse con las milicias o con los Estados Unidos. Mientras tanto, el ejército estadounidense enfrentaba una creciente hostilidad del público iraquí. Su presencia ya no era bienvenida, lo que dificultaba llevar a cabo su misión contra grupos extremistas como Estado Islámico de Irak y Siria. Luego abrió una lata diferente de gusanos, de la cual hablaremos en otro video. El asesinato de Soleimani tuvo consecuencias de gran alcance a nivel regional y global. El ataque elevó los temores de que los conflictos de poder se tornen en enfrentamientos directos. Durante años, Irán extendió su influencia en el Medio Oriente, apoyando a grupos de poderes. Estos incluían a Hezbollah en Líbano, milicias en Irak y los hutíes en Yemen. Matar a Soleimani, un importante organizador de estas alianzas, corría el riesgo de represalias. Esta represalia sería contra los intereses y aliados de Estados Unidos en la región. Las consecuencias más amplias del asesinato también se extendieron al Plan de Acción Integral Conjunto y a los esfuerzos de no proliferación. La retirada de los Estados Unidos del Plan de Acción Integral Conjunto en 2018 ya había tensado las relaciones con Irán. Ahora, el asesinato de Soleimani socavó aún más cualquier perspectiva restante para el compromiso diplomático. La respuesta de Irán al asesinato incluyó medidas para reducir su cumplimiento con el Plan de Acción Integral Conjunto, reanudando las actividades de enriquecimiento de uranio y acercándose más al potencial desarrollo de armas nucleares. Esto empeoró la situación, sin crear ninguna esperanza de retorno. La erosión del Plan de Acción Integral Conjunto y la posibilidad de un Irán armado nuclearmente tuvieron consecuencias significativas para los esfuerzos globales de no proliferación. El asesinato de Soleimani mostró los desafíos de mantener y hacer cumplir los acuerdos de no proliferación en un ambiente de tensiones crecientes y desconfianza mutua.